Buenas noches, un saludo fraternal a todos mis hermanos de Casa de Oración Cristiana y a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales. Es un placer poder estar una noche más con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que hemos oído y se ha oído predicar de ellas en muchas ocasiones, pero Dios tiene algo muy particular para su pueblo en esta noche a través de esta palabra. Y fíjense el título del mensaje de esta noche: con la mirada en el gigante. Y quiero que vayamos al pasaje que está en el primer libro de Samuel 17 y vamos a leer de los versos 8 al 11. Primer libro de Samuel 17, del 8 al 11, que dice así: Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado, añadió el filisteo, al campamento de Israel. Dadme a un hombre que pelee conmigo. Al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Como les dije, es un pasaje muy conocido. Es la famosa historia de David y Goliat. Y yo en esta noche quiero, conforme a lo que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes algunos temas de la palabra de esta noche. Yo quisiera resaltar algunos aspectos importantes de esta palabra. Y uno de ellos es que los israelitas y los filisteos están reunidos para la guerra. Hay pelea, hay guerra entre Israel y los filisteos. Cada uno está a un lado del monte y en el medio de ellos hay un valle. De los filisteos se levanta pues un paladín llamado Goliat, ciudadano de Gat, según la Biblia, y este ciudadano medía casi 3 metros de altura. El gigante estaba debidamente armado para la guerra. Se para en el valle y desafía a los escuadrones de Israel conforme a lo que ya hemos leído en la palabra. Frente a su desafío, mire, la reacción de Israel es una reacción de miedo. Su líder tiene miedo y todo su ejército tiene miedo junto con él. El verso 16 dice que Goliat hizo esta amenaza, mire, durante 40 días y la hizo por la mañana y por la tarde. 40 días retando al ejército de Israel y no hubo un solo hombre que pudiera levantarse a pelear contra este gigante filisteo. En medio de esta escena aparece Isaí. Isaí, quien tiene a 3 de sus hijos como parte del ejército de Saúl. Estos hijos son Eliab, Abinadab y Sama. Isaí tiene un hijo pequeño, ese hijo pequeño es David, e Isaí le encarga que vaya a donde sus hermanos están para que le lleve provisiones, para que les lleve comida. David llega al campamento para llevarle las provisiones a sus hermanos y oye las palabras de Goliat. Durante 40 días, como les dije, han oído en la mañana y en la tarde las palabras desafiantes del gigante filisteo. Y la reacción de ellos, como les dije, es que estaban llenos de miedo. Sin embargo, cuando David oye a este filisteo hablar de esa manera y desafiar a los escuadrones de Israel, su primera reacción es la siguiente: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire, según los estudiosos, se estima que David podría tener aproximadamente unos 18 años cuando esto sucedió. Y él no podía, en su corta edad, ser tomado como un hombre de guerra, porque los hombres de guerra eran tomados de 20 años en adelante. Así que David solamente escucha lo que el filisteo dice y ve a toda la gente llena de miedo. Y hay algo muy importante que destacar aquí: cómo es que hombres de guerra
están llenos de miedo y cómo es que un joven pastor, cuando oye el desafío del gigante, no tiene miedo. Hay algo importante que debemos recordar. Miren, en el capítulo 16, en el verso 13, la Biblia narra que Samuel unge a David. Y cuando lo unge, la Biblia nos dice que a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Una vez Samuel lo unge, sobre David viene el Espíritu de Jehová. Sin embargo, el verso 14 de ese mismo capítulo hace un contraste y resalta algo a la Biblia que es muy importante, porque dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Samuel y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Mira el contraste que hace la Biblia. David es ungido y el Espíritu de Jehová está sobre él, y un espíritu malo empieza a atormentar a Saúl. Mire, yo quiero decirle algo. No es lo mismo ir a la guerra con el Espíritu de Jehová que ir a la guerra sin él. Saúl no tiene el Espíritu de Dios. Ya Saúl ha sido rechazado de parte de Dios y Saúl tiene un espíritu que le atormenta y no tiene el Espíritu de Dios con él. Pero David sí lo tiene. Y lo importante de esto, ¿sabe qué? Que hay batallas que no se pueden ganar en nuestra fuerza. Hay batallas que no se pelean en nuestra fuerza. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay batallas que se pelean en el espíritu. Hay batallas que no podemos pelear con nuestra fuerza. Porque también la Biblia nos señala que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas de nuestras batallas no son en nuestra carne. La mayoría de nuestras batallas se pelean y se ganan en el Espíritu. Cuando no tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, nos domina el miedo, nos domina el temor, nos domina la angustia y la aflicción. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, esas cosas se van. Porque la palabra nos dice en la segunda carta a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios en usted, usted no tiene miedo, usted no es cobarde, usted tiene poder, tiene amor y tiene dominio propio. Y es por eso que cuando David escucha al filisteo, David se enciende contra él, porque está lleno del Espíritu de Jehová y no tiene miedo. Y por eso, en ese momento que él lo escucha, David decide pelear contra este gigante filisteo. Sin embargo, cuando David decide enfrentarse a él, David se encuentra con algunos obstáculos. Y vamos a ver esos obstáculos que David enfrenta. El primer obstáculo es su edad. Como ya les dije, conforme a lo que podemos leer en Números 1:3, eran considerados hombres aptos para la guerra los hombres de 20 años para arriba. Y como les dije, David tenía aproximadamente 18 años. Es por eso que cuando él va donde Saúl para solicitarle pelear contra el filisteo, Saúl le dice las siguientes palabras: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él. Mire lo que le dice: porque tú eres un muchacho. Lo considera muchacho, obviamente, porque es menos de 20 años y no es considerado hombre de guerra. Porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Su primer obstáculo, su edad. Era considerado aún un muchacho. El segundo obstáculo con el que David se encuentra es el atuendo militar. La Biblia nos dice que David se probó todo lo que tenía, la espada, el casco y todo el atuendo militar, pero David no podía andar con eso. David se sentía incómodo y dice: mira, yo no sé andar con esto porque yo nunca lo he usado. Así que como no estaba acostumbrado, se quitó todo ese montón de cosas inmediatamente. Y el tercer obstáculo que David encuentra es
el menosprecio de Goliat para él como guerrero. Goliat, cuando lo vio, la Biblia dice que lo menospreció, porque no vio en él un rival digno de combate. Y ninguno de estos obstáculos produjo en David ni miedo, ni produjo en David que se detuviera en relación con lo que él quería hacer. Cuando el rey pone en duda la capacidad de David, mire lo que le dice David. Me encanta esta porción que vamos a leer, que está en el primer libro de Samuel, 17, 34, 36, y vamos a leerlo aquí en la pantalla. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaban algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mire, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mire, estas palabras de David son muy interesantes. Yo hice una investigación en relación con estos dos animales que David menciona. Un león macho adulto puede medir un rango de medida entre 1.7 metros y 2.5 metros de largo, sin incluir la cola. La cola puede medir entre 90 centímetros a 1,23 m. Es decir, que un león puede medir desde la cola hasta la cabeza entre 2.8 y 3.7 metros. Eso es lo que puede medir un león. Y pesa entre, ¿verdad?, dependiendo de su corpulencia y tamaño, 150 a 250 kilos, es decir, 330 a 550 libras. Imagínese el tipo de animal que David enfrentaba. Un león, ya le di las dimensiones de este animal. De igual forma, mire, un oso parado sobre sus patas puede llegar a medir más de 3 metros y puede llegar a pesar unos 180 kilos, es decir, 396 libras aproximadamente. Me encanta esto, porque Saúl desconoce que en lo secreto y que en lo íntimo el Señor había estado capacitando a David para pelear con muchos Goliaths, porque había batallado contra oso y contra leones. Así que cuando David ve a Goliat, David imagina este es un oso más, este es un león más, y fuese oso o fuese león, yo lo derrotaba. El Señor preparó a David en lo secreto, en lo oculto, como lo hace con muchos de nosotros, para que David pudiera pelear esta batalla contra ese gigante. Por eso David no tiene miedo. Por eso cuando David lo ve, para David representa una de esas bestias que él había combatido en el pasado. ¿Sabe cuál es la diferencia aquí? Saúl nunca ha peleado con osos. Saúl nunca ha peleado con leones. David tiene experiencia de pelea con osos y con leones. Es por eso que David tiene su confianza puesta en aquel que cuando él peleaba con el oso y cuando él peleaba con el león, lo libraba de las garras de esos osos y de esos leones. Mientras que Saúl tiene puesta su mirada en el gigante y nunca ha peleado con ningún gigante. Y de esto yo quiero enseñarles algo. Mire, no es qué gigante pelea contra ti, sino qué gigante te acompaña. No es qué gigante pelea contra ti, sino qué gigante te acompaña. ¿En qué gigante tienes puestos tus ojos? ¿Tenemos puestos nuestros ojos en el Señor o tenemos puestos nuestros ojos en la adversidad? ¿En cuál gigante hemos puesto nuestros ojos? Y por eso el mensaje se llama Con la mirada en el gigante. David nunca confió en su fuerza, confió en que Dios lo libraba del oso y del león. Y por eso lo declara, fuese oso o fuese león, el Señor me libraba de ellos. Mire, en esta vida Dios nos ha dado la oportunidad de poder pelear diferentes batallas. Y algunos de nosotros hemos enfrentado batallas grandes y el Señor nos ha librado.
Yo creo que usted medite allí en su casa donde está. ¿Cuántas batallas usted ha librado? ¿Lo ha acompañado el Señor? ¿Lo ha librado el Señor? ¿Le ha dado la victoria al Señor? Entonces, si usted ya ganó esas batallas con el Señor, con la fuerza del Señor, no tenga miedo a la batalla que hoy día estamos librando contra el COVID-19, porque el mismo que le libró en aquella ocasión y que le dio la victoria en esa batalla es el mismo que nos dará la victoria en esta hora contra esta pandemia. Yo quiero darles y leerles un pasaje aquí, perdone que me emociono. Cuando finalmente David logra enfrentarse a Goliat, David es consciente que él no va en su fuerza. Y como ya les dije, hay batallas que no vamos a pelear en nuestra fuerza, no es con nuestra fuerza. Así que cuando David ve a Goliat, David le declara la siguiente palabra. Mire, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Son los instrumentos de guerra que Goliat usa para pelear contra David. Y David lo declara, vienes a mí con estos instrumentos de guerra. Mas yo vengo contra ti, o yo vengo a ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David está consciente de quién lo acompaña. David no está confiando en su fuerza. David está confiando en la fuerza del Dios que, como les dije, lo ha librado de las garras del oso y del león. ¿Y saben por qué David vence a este filisteo? Porque al final de la historia todos sabemos que lo vence. No porque fuera un hombre más experimentado en batalla que el filisteo. No porque tuvieras más armas que el filisteo, porque de hecho lo venció con una honda y lo golpeó con una piedra en la frente. No es por eso. Lo vence porque David tiene su confianza en aquel que lo ha acompañado en las guerras anteriores y lleva dos ingredientes importantes. Mira, David lleva fe y David lleva valentía. Fe y valentía. ¿Por qué? Porque David sabía que el Señor le iba a dar la victoria contra este gigante. Y mire, si Dios estaba con él, definitivamente que estaba con él, que cuando David lanza la piedra se clava en la frente del filisteo y el filisteo cae y David le corta la cabeza. ¿Usted cree que esa piedra fue allá por casualidad? Esa piedra fue dirigida por el mismo Dios Todopoderoso a la frente del filisteo para que cayera y para que muriera en las manos de David. Al contrario de David, Saúl está totalmente atemorizado. Y esa es la razón por la cual Saúl y todo el ejército que lo acompañaba no pudieron pelear contra Goliat. Porque al Señor no puedes hacerle frente a las circunstancias en Dios con miedo. Hay algo que a Dios no le agrada. Y es cuando nosotros dudamos de Él, dudamos de su palabra y producto de esa duda nos invade el miedo. Cuando el Señor, y este pasaje ya lo he predicado anteriormente, le dijo a los discípulos, vayamos al otro lado, que iban para el lado de los Gadarenos, el Señor se monta con ellos en la barca, usted conoce el pasaje, y mientras están camino hacia el otro lado, se desata una gran tormenta. Los discípulos entran en pánico. El Señor está dormido, Jesús está dormido, y lo levantan y le dicen, hey, no tienes cuidado que perecemos. El Señor se levanta, usted conoce la historia, reprende las olas, reprende a los vientos, le dice, calla y enmudece. Pero mire qué le reclama el Señor. ¿Por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué permitimos que el miedo tome presa de nosotros y perdemos nuestra fe? Si el gigante de los gigantes está con nosotros, si el que todo lo puede está con nosotros. Ellos todavía no conocían al Señor y no sabían que con ellos estaba aquel que hace que el mar se calle, que el mar enmudezca, que los vientos se tranquilicen. Con ellos iba aquel que hizo que la tormenta se convirtiera
en calma y dice la palabra que se hizo grande bonanza. Y ese que hizo eso en medio de ellos es el mismo que va a hacer que esta tormenta que nos está acosando se calme y haya en nuestra vida grande bonanza. El gigante de los gigantes va con nosotros. Por eso no tenemos que tener miedo, porque el gigante, el todopoderoso, el Rey de Reyes, va con nosotros. Quiero contarles otra historia paralela con esta. ¿Recuerdan cuando Moisés envió por instrucciones de Dios a los 12 espías para que reconocieran la tierra de Canaán? Cuando ellos regresan, porque eran uno de cada tribu de Israel, 10 traen un informe que es muy diferente a 2 que traen otro informe. 10 traen un mismo informe y 2 traen un informe diferente. La Biblia dice que 10 dijeron lo siguiente: mira, en efecto, en la tierra que fuimos a reconocer, fluye leche y miel. Su pueblo es muy fuerte y sus ciudades son fortificadas. Mire esta parte del reporte. No podremos contra ellos porque son más fuertes que nosotros. ¿Sabe qué implica esta palabra? Miedo. Es una tierra de gigantes. Así como David peleó con el gigante, ellos iban a pelear con gigantes. Nosotros al lado de ellos éramos como langostas. Mira ese reporte. Este reporte lo que refleja es incredulidad y miedo, porque el Señor les había prometido a estos israelitas la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, hay dos que dan un informe diferente y usted lo conoce: Josué y Caleb. En fin, miren el informe de Josué y Caleb, hombres de fe. La Biblia dice que cuando el Señor hizo juicio sobre estos 12 hombres, ellos son los únicos que entran a la tierra prometida, porque dice la palabra, porque hubo en ellos un espíritu diferente. Y yo quiero que veamos el reporte de estos dos personajes. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Vinieron con un reporte positivo. Mire que ellos están viendo el mismo obstáculo que los demás, pero su visión de los hechos es muy diferente. Sí, aquí viene la parte clave. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y no las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Miren quién están poniendo ellos su confianza. Los 12 vieron lo mismo, pero estos vienen con otra perspectiva. Por tanto, le dicen a los otros: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Los 12 vieron la misma situación, pero 10 trajeron un informe lleno de miedo, de incredulidad, y 2 trajeron un informe conforme a lo que Dios les había prometido, porque ellos sabían que la tierra que iban a poseer, Dios se las había prometido. Y como les dije, la historia final de este pasaje es que el Señor se enoja. El Señor se enojó mucho. ¿Por qué? Porque no creyeron a la palabra que les había prometido, desde los tiempos de Abraham. Y mire, el Señor castiga muy fuerte a este pueblo. Esta expedición duró 40 días. Y el Señor le dijo: ok, por cada día que duró la expedición, que estuvieron en el recorrido, van a pagar 1 año por cada día. Y los israelitas, como usted y yo sabemos, vagaron durante el desierto 40 años. Y toda esa generación, lo dice la palabra, de 20 años para arriba, todos murieron en el desierto. Y son sus hijos los que entran. Pero los únicos 2 que alcanzaron la tierra prometida, porque número 1 tuvieron fe, y número 2 no tuvieron miedo a las circunstancias, a lo que vieron, ni a los gigantes, fueron Josué y Caleb, porque dice la Biblia que había en ellos un espíritu diferente. Nosotros, frente a la situación que estamos viviendo, nosotros tenemos que ser cautelosos. Fíjense, yo no les estoy diciendo que ahora nosotros no vamos a tener miedo y nos vamos a tirar a la calle y no vamos a tomar las medidas correspondientes y no vamos a hacer caso a las cosas que el Ministerio de Salud nos está hablando. Yo salgo todos los días a trabajar,
pero salgo con mascarilla, salgo con mi gel, salgo con mi alcohol, salgo con todas las medidas y protecciones, y cuando llega a casa hago todo lo que tengo que hacer para guardar a mi familia del coronavirus. Y yo no le estoy diciendo a usted que ahora sea irresponsable, que sea el Superman de la película y que se vaya a la calle. No, si usted es una persona con riesgo, usted tiene que cuidarse. Pero lo que yo le quiero decir es que no podemos vivir atemorizados de este virus. Y mucho menos de las cosas que ya este virus nos trajo. Porque nos ha traído desempleo, nos ha traído desestabilización económica, nos ha traído problemas de deuda. Así que no podemos tener miedo a esto. Concluyo con lo siguiente. Dios está con nosotros. Por lo tanto, no temamos a lo que está sucediendo. Recordemos que no es contra qué gigante peleamos, es cuál es el gigante que nos acompaña. Pongamos nuestra mirada en el Señor Todopoderoso. Así como libró a David del oso y del león y le dio la victoria frente al gigante Goliat, el Señor nos va a librar del COVID, de las deudas, nos va a librar de todas las circunstancias que nos han aquejado y nos va a dar la victoria en medio de esta circunstancia y en medio de esta pandemia, y veremos mejores días. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes esta noche y que Dios puso en mi corazón para que la viera con ustedes en esta noche. Mis hermanos, un abrazo fraternal, espero verlos pronto y que Dios me los bendiga.